Recordemos que la capacidad calórica era como la inercia a el cambio de temperatura. Es decir, un objeto que tenía una capacidad calórica alta implicaba un objeto que requería de mayor energía para variar su temperatura. Y esta capacidad calórica era igual a el calor necesario partido por la variación de temperatura generada. Esto es lo que llamábamos capacidad calórica, donde Q, recuerden, es calor, energía calórica, y delta T es variación de temperatura. Eso es lo que significa cada uno de ellos. El calor necesario para generar esa variación de temperatura es la capacidad calórica de un objeto. Es decir, los objetos que tienen alta capacidad calórica son objetos que objetos que tienen una... les cuesta más cambiar de temperatura. Exacto, es como el estado de como la inercia de ceder o absorber calor. Muy bien, Cami Enrica. Es exactamente eso es lo que queremos observar. Si es rápido o fácil cambiar el calor o sea, cambiar la temperatura de algo. Y ahora podemos darnos cuenta de que la energía que yo necesito para cambiar la temperatura de una sustancia no solamente depende de la capacidad calórica que tiene, sino que también de la cantidad de masa. Vimos que si un objeto tenía más masa, necesitaba más energía para cambiar su temperatura. Es como decir, como les contaba, si voy a poner a hervir agua, si pongo menos agua a hervir, se va a demorar menos. O sea, si agrego más agua, se va a demorar más. Y eso tiene relación con que necesita más energía para llegar a esa temperatura que necesitamos. Y por eso vamos a trabajar. La capacidad calórica queda en deuda, o sea, queda a medias cuando queremos explicar otros fenómenos, como esto también depende de la masa. Y ahí es cuando vamos a agregar el concepto de calor específico, como este concepto que nos va a permitir ocupar la capacidad calórica, pero por unidad de masa. El calor específico le voy a poner C sub E para que se note la diferencia, aunque es una C minúscula, da lo mismo, ¿cierto? La letra que estoy ocupando es igual a la capacidad calórica partido por la masa de la sustancia, o sea, la cantidad de masa que tiene la sustancia. M, entonces acá, M es la masa y C es la capacidad calórica. Entonces, si yo reemplazo la capacidad calórica que tenía antes en esta expresión, voy a obtener lo siguiente. O sea, reemplazando lo anterior, voy a obtener que esto es igual a Q partido por M por delta T. Solamente reemplazando aquí la masa, que es dividir por la masa. El único elemento adicional. Y esta expresión es muy, muy importante, la del calor específico. Recuerden, el calor específico, estamos considerando la inercia de un objeto, pero aparte estamos teniendo en cuenta la variable cantidad de masa que tiene ese objeto. Entonces podemos seguir adelante con este concepto que nos está permitiendo relacionar la inercia al cambio de temperatura con la cantidad de masa que tienen los objetos. Eso es lo que estamos trabajando ahí. Ahora vamos a agregarle un poquito más de complejidad a esta situación. Y también de hecho, hoy día vamos a trabajar sobre otro concepto que también es muy importante sobre la propagación del calor, que es la conducción o el coeficiente de conductividad. Lo vamos a ver en un poquito de rato más. Lo estoy leyendo para ver si había alguna duda. Al parecer no había ninguna duda. Entonces, recordar que el calor específico entonces corresponde a la capacidad calórica por unidad de masa de una sustancia y es lo que describíamos anteriormente.
Si nosotros tenemos que el calor específico, lo voy a escribir solamente como C minúscula, es igual a la cantidad de calor necesario para que cierta cantidad de masa cambie esa cantidad de temperatura, nosotros podemos despejar Q para saber cuánto calor necesito para generar cierta cantidad, cierta variación de temperatura, y nos va a quedar que es igual al calor específico por la masa por la variación de temperatura. Esta expresión de acá es muy importante y la vamos a ocupar, que no es otra cosa que la definición de calor específico. Si se dan cuenta, es la definición de calor específico, donde lo que hicimos fue despejar Q, pero es la definición de calor específico. Y esta la vamos a ocupar mucho para poder trabajar cuando los objetos lleguen al equilibrio térmico, cuando estemos viendo conservación de la energía. Para tener como una comparativa de ciertos materiales y ciertos calores específicos, vamos a ver lo siguiente. O sea, para una cantidad fija de materia, tenemos el calor específico. Entonces, tenemos el material y el calor específico de distintas cantidades, o sea, distintas sustancias, que esto va a estar en joules, porque recuerden que calor específico es energía, que es joules, partido por masa, que va a estar esto en kilogramos, kg, por variación de temperatura, que esto puede estar en Celsius o Kelvin, da lo mismo, porque la variación de temperatura tiene el mismo peso si es Celsius o Kelvin. Por ejemplo, aquí voy a tener el oro. Otra cosa que puede ser muy como a menudo a nuestra diario vivir, puede ser el vidrio. También otro elemento como más habitual a nosotros podría ser el agua. ¿Cuál de ellos creen ustedes que tiene mayor calor específico y menor calor específico? O sea, pensando que tenemos la misma cantidad de estos elementos. La pregunta es, ¿cuál es más fácil de calentar o más fácil de enfriar? La madera, claro, la madera también puede ser un elemento como de diario vivir, exactamente. ¿La madera tendrá un alto calor específico o un bajo calor específico? ¿Es fácil aumentarle la temperatura a la madera o es difícil? Esa es la pregunta. La del agua no es 1 si trabajáramos en vez de joules con calorías. Seba dice que el calor específico del agua es 1, pero es 1 si aquí en vez de joules hubiésemos trabajado con kilocalorías. Si en vez de joules trabajamos con kilocalorías, esto sería 1. Pero si estamos trabajando con joules, esto es igual a... Y no es para aprendérselos de memoria, porque es para comparar. Este es de 4186. ¿Y a qué se parece este número? Es un número muy conocido. Y efectivamente, el del oro es el más bajo. ¿Qué quiere decir eso? Este es de 129, el del oro. Quiere decir de que es más fácil cambiar su temperatura, porque es un calor específico más bajo. Y el del vidrio es de 840. Esto lo que nos está dando es quién es más fácil o más difícil de aumentar su temperatura. Se necesita de más energía para variar 1 grado de agua que 1 grado de oro.